Entonces lo primero es guardarlo, ¿verdad? Ponerle el Ujú. nombre. Mm, El promedio es verdad. sí, un nombre que se relacione con el problema. Ajá. Ya. Ujú. Entonces miren, ahí esa es la estructura básica del, del HTML. ¿En qué idioma está su teclado? En inglés lo pongo, pero... Ajá, entonces vamos a ver, con control más para que se haga más grande y miremos mejor lo que estamos viendo. Ajá. Sí, dele más, Ahí. un poquito más. Bueno, creo que ahí ya miramos mejor. Eh, en el título escríbale promedio Ya. y en el body Ajá. va a escribir un script. Aquí en body o en abajo del Sí, body. abajo de la etiqueta de apertura. Sí, un script. Ajá. Y dentro del script vamos a empezar, miremos el problema. Sí, ya. Voy a esperar esto. Eh, ajá. Ah, que me escribí. Sí, ese tiene que moverlo un tabulador. No solo uno. Solo uno. Sí, el de abajo también solo uno. Porque eso significa que el script es hijo de body. Ahora el Ujú. último body lo pasa A la, a la par al, del body de apertura. ajá. Sí. El programa siempre va a funcionar, pero para que esté más ordenadito el código. Ujú. Sí. Primero al inicio. Ajá, el inicio sería un alert, ¿verdad? Ujú. Ajá. Este programa. Me acordé que era. Calcula el promedio de la materia de programación uno. Vamos a suponer que es programación uno. O el promedio de sus Calificaciones. calificaciones, sí. Ahora sigue. Ahora sigue, bueno, para calcular el promedio tenemos que sumar todas las materias, ¿verdad? Por Sí. eso hay ahí una variable que ahí la abreviaron como SUM, S mayúscula, igual y la inicializaron en cero. Entonces ahí escríbale cualquier nombre a esa variable. Ese. Ajá. Igual a cero le pongo siempre. Sí, sí, la inicializamos en cero la variable. Entonces no lo escribo. ¿O sí? No, ese no lo necesitamos. Programas, pero no te preocupes. Cada Entonces Entonces, figura serán distintos o de un iguales solo y nos el pasaríamos o hacer círculos para. al hacer representan para. la definición y el fin. Es decir, siempre van al principio y al final. Y en este caso vamos a hacerlo con el ciclo while. Ajá. Es WHILE. Así. Sí, de ahí abre paréntesis. ¿Separado o no? Sí, sí, separado. Ajá. Y dentro... miren, el ciclo while necesita un contador para contar, las veces que se va a repetir. Entonces, después de la S, de la variable S, eh,
Entonces, Debajo de la I. después de la, sí, vamos a crear una variable que va a ser la que va a ir contando las veces que se repite el ciclo y Entonces, se inicializa en cero. Entonces ahí va a escribir cualquier nombre, pero como por estándar es la letra I. Les explicaba ayer que es de incremento, de incrementar. Ajá, y le entonces puedo poner I entonces. puede ser solo la I o como usted quiera. Ujú. Ajá, y Y luego igual cero. también igual a cero, sí. Ahí puede inicializarla en otro valor, pero ahorita la vamos a dejar en cero. Entonces ahí va a escribir eh, el while es mientras, y dentro de los paréntesis va a decir y el nombre de la variable. Entonces voy a poner mientras. No, solo va a escribir la i. Ajá. El mientras es la traducción de while. Ujú. Pero es la variable. Ajá. Esta variable, la variable, ajá, que es el contador, eh, va a usar ¿Lo el escribo? signo menor que, El menor sí, el que menor que, es este, ¿verdad? sí. Ajá. Eh, allí decía que era siete calificaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, podemos dejarlo en 7 o en 10. Tendría que ser en 7, pienso yo. Sí, dejémoslo en 7 pues para que hagamos el ejemplo como está ahí. Ujú. Y luego, Luego se sale de los paréntesis y va a abrir llaves. Ajá. ¿Qué es lo que dice ahí? Miren, el while significa mientras. Y lo que está entre paréntesis se leería así. Mientras y sea menor que 7. Repetir lo que está dentro de las llaves. Eso significa eso ahí. Repetir mientras y sea menor que 7. Entonces, ¿qué va a repetir? Necesitamos pedir las calificaciones. entonces ocupamos variables, ¿verdad? Ajá, una variable Por cada para que guarde la calificación. pero por cada calificación o no. Como está dentro de un ciclo, en una Ujú. sola variable se van a guardar las 7 calificaciones. Ah, bueno. Sí. Entonces pongo calificación. Ajá, calificación. Igual. Ajá, como esa calificación se va a sumar y después se va a dividir, Entonces parse. necesitamos colocarle un parseín, sí. Ajá. Y un pronto también, ¿verdad? Ajá. Ya. Luego escribir calificación o no. Sí. Ahí pueden, ese mensaje es personalizado, pueden escribirle introduzca la calificación, escriba la calificación, dame la calificación, como quieran. Eh, Ujú. Luego creo que. Sería bueno probarlo a ver si no hay algún error, Yasmín, porque es más fácil ir corrigiendo los errores mientras se va escribiendo cada línea de código. No funciona. ¿Verdad que hay errores? Sí, voy a ver. En la consola entre. Ahí, consola. ¿Será que te escribí mal?
Guay. Sí, está mal escrito while. Voy a ver. Búsquelo en... Busque ahí en la otra, en la siguiente pestaña, después de donde dice promedio, busque while JavaScript. Sí, ahí. Ahí en el primer resultado de búsqueda entre. Yasmin, Dime. ¿por qué le pusiste la W mayúscula? Ya me funcionó a mí. Ah, Sí, ahí sí, sí. es en minúscula. Ajá. Ahí está, mire, tiene que marcarse en rojo. Ujú. Ujú. Se me va a trabar. No creo, tiene que pedirle... La Ah, guía. sí, sí, se le va a Es trabar, como ciérrelo ya. Profe, el ciclo. Sí, porque el ciclo todavía no tiene un final, Ajá. es un ciclo infinito. Sí. Entonces la siguiente, para que el ciclo no sea infinito, hay que ponerle i más igual a i más 1. Y sin variable o cómo. No, la variable i Ajá. le va a decir que va a ser igual a, a i, a la misma variable, Ujú. más 1. Entonces ahí el valor de i se va a ir incrementando. Y o sea, cuando ejecuta el programa, primero lo primero que hace es entrar al alert, después a la s, después a la i, después entra al while y revisa si i es menor que 7. Entonces, si i es menor que 7, ejecuta lo que está dentro del while y vuelve otra vez al while y va verificando, pero le va sumando ahí 1. Entonces, cuando ya llega, se repite 7 veces y va a valer 8. Cuando ya vale 8, entonces ya no se ejecuta el while. Pruébelo ahora. Ujú. Guarde los cambios. Ajá. Sí, es lo mismo. Ah, no, ahí está. Sí, ya. Sí, entonces, mire que ahí solo dice escriba la calificación, ¿verdad? Ujú. Pero sería bueno que le dijera la calificación 1, calificación 2, calificación 3. Para eso vamos a inicializar i en 1. Y acá, y en la variable i, Acá. sí, antes del while, Ah. la vamos a inicializar en 1. No, la misma i. El 0 cámbielo por i, sí. Ahí. Y ahora ya no va a ser menor que 7, sino que menor que 8. Porque como i vale 1, para que sea 7 veces tiene que ser 8. Ajá. Y aquí, sí, después de calificación, en el prompt, donde dice escribir calificación, después de las comillas escribe un más. Y la i, Ok. que es la que va guardando el orden. Así. No, el último más no iría porque no hay más comillas. Ah. El más lo que hace es concatenar una cadena de caracteres, un string, con una variable. El más déjelo pegado a las comillas y el espacio, para que el 1 no quede pegado a la palabra calificación, va adentro de las comillas, allí. Ahí. Sí.
Probémoslo ahora. Ahora tiene que decir escribir calificación 1, escribir calificación 2. Miren, ahí está, escribir calificación 1, escribir calificación 2. Voy a poner 8, 4, 5, 6. Sí, ya. Y 7. Ajá. No me funciona. Te va a dejar dando. Ahora, Revisemos el pseudocódigo. Entonces, por mientras carga, hay que ir sumando la suma. Antes de donde decimos que i es igual a i más 1, hay que hacer la suma de las notas. entonces va antes. Sí, entonces ahí va a ir s, Igual. va a ser, puede ser, va a ser igual a s más calificación. La variable que... Es decir, la variable s más la variable calificación. Así como la escribió acá, con C mayúscula, creo. Sí. Solo eso. Solo eso. Entonces ya tendríamos ahí, en S va a ser igual al valor que tiene más la calificación. Acuérdense que al inicio se creó la variable S con 0. Entonces S va a ser igual a 0 más la calificación. Si la calificación fue 80, entonces va a ser 0 más 80. Cuando vuelve a entrar al ciclo, S ya no va a valer 0, sino que va a valer 80. Entonces S va a ser igual a 80 más la nueva calificación. Y así se van a ir sumando todas las calificaciones. Y para sacar el promedio, si son 7 calificaciones, entonces sería la suma de las 7 calificaciones entre 7, ¿verdad? Sería S entre 7. Entonces, afuera del ciclo va a crear la variable del promedio. Pero entonces siempre abajo de ese, no de I. No, va a ser afuera del ciclo. Ah, ajá. Sí. Entonces lo cierro ahí. Sí. Y afuera del ciclo va a crear una variable para el promedio. Yo ya tengo una, ¿verdad? ¿O no? El promedio. Entonces promedio va a ser igual a... Dijo la suma, ¿verdad? Ajá. A la suma de las calificaciones entre 7. Entre. Así. ¿Por qué es entre 7 si acá tenemos i es menor que 8? Son 7 clases. Sí. Para sacar el promedio. Ah, no, ese sería entre 8, ¿verdad? Ahí es donde ustedes deben de tratar de no confundirse. Porque como i vale 1, Sí. de 1 A 8. a 8 hay 8, ¿verdad? Pero como es menor que 8, el menor que 8 es un 7. Entonces van a ser 7. De 1 a menor que 8 es 7. Entonces sí sería aquí S entre 7. Ah. A ver si ya me acuerdo. Sí. Y ¿Cuál?
Ese es, ¿verdad? Sí, ese es. Ajá. Y ya vamos, creo, por la otra página. Ujú. Pero, no sé. Ajá, nos tocaría ya tenemos el promedio que va a ser, Ya que está tendría que abajo del imprimir. ciclo, que es la suma de las calificaciones entre 7 y ahora hay que imprimir el promedio. Ujú. Entonces, para los que no han hecho los ejercicios y no le entienden mucho, para el imprimir también lo sustituimos por un alert. Sería por ciento. Sí, ¿verdad? Sí. Y antes del por ciento puede colocar un... No, así está bien. Va a quedar pegado el por ciento del promedio. Entonces pon El ahí. espacio tiene, si quiere un espacio, tiene que ponerlo adentro. Los espacios afuera de los paréntesis no se imprimen. Así está bien entonces, Sí, donde lo puse. sí. Ajá. Y el otro alert de despedida. El alert de la despedida del fin. Ujú. Poner Póngale 80 a todas para ver si funciona el promedio. Ujú. Sí, Si funciona el promedio de 80 de todas las materias es 80%. sí funciona. Y en for es diferente. En for es un poquito diferente. Ya voy a explicarles cómo funciona el for. Ajá. Dejo de compartir. Solo que aquí en vez de hacerlo por 8, ¿cuántas materias llevan ustedes? 9 creo. 9. Entonces hay que hacerlo por 9 materias. Sería aquí menor que 10. Entonces sería 10. En el while sí sería y menor que 10. Porque van a ser 9 calificaciones. Y ahí sería entre 9. Va a pasar ahora. En vez de hacerlo con el ciclo while, lo vamos a hacer con el ciclo for. Entonces, si ya lo tienen hecho, para efectos prácticos, si ya lo tienen hecho con el ciclo while, es fácil pasarlo al ciclo for. Solo abra una nueva pestaña, Yasmín, Ujú. un nuevo documento. Y copia y pegue el Pero lo guardo siempre con el mismo nombre. sí, podría guardarlo como promedio, el primero como promedio while y el otro como promedio for. Ajá. Bueno. Todo lo copio y pego. Ajá, copie y pegue todo el código. Ya. Entonces ahora el while se diferencia el for se diferencia del while, que la variable de inicialización del contador y el incremento del contador van en la línea donde se declara el for.
Entonces va a cambiar la palabra while por for. Siempre es minúscula. Ajá. Sí, siempre en minúscula. Y Entonces, ahí la variable- donde está la i, siempre, donde entre los paréntesis, el i igual a 1 lo va a colocar dentro de los paréntesis. Entonces borro esto. Sí, córtelo. Y lo pega dentro de los paréntesis. Antes de la i, sí. Pero no da. Ahí está. Así. Sí. No lleva nada aquí en medio. O sea, así queda bien. Se separa con punto y coma. Entonces, i es igual a 1, punto y coma, i menor que 10, de ahí va otro punto y coma, El punto y coma va después de 10, acá. sí, porque ahí mismo se Va a va colocar a colocar el incremento de la variable i, que es la donde El dice i es igual a i más 1. Y lo borra de abajo. Esa es prácticamente la diferencia del while y del for. Que el Solo eso. while necesitamos inicializar la variable del contador antes del while. Y adentro del while, como última línea, el incremento del contador. Y en el for va todo entre los paréntesis. Y solo eso se- Probémoslo. Así. Así. Ahora son 9 materias. Ya. El promedio es 100. Entonces, mire, ya lo tiene con el ciclo for. Es Con los así dos. Y así tenemos que hacer en los otros. es así de fácil, sí.